Buenos días, mi nombre es Pablo Palacio, soy asistente de cirugía torácica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Vamos a realizar una charla sobre neumotórax traumático, centrado fundamentalmente en el contexto del politraumatizado y el trauma torácico contuso. Vamos a dejar un poco de fuera el trauma penetrante, aunque mencionaremos algunos aspectos del mismo, ya que el mismo se asocia frecuentemente al hemotórax. Entonces, esa entidad se estudia o se analiza en el contexto de lo que es el hemotórax. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la ocupación pleural aérea y centrándonos en los aspectos que tienen que ver con la resolución en la reanimación, tomando contacto con el paciente grave y que debe ser oportunamente diagnosticado y correctamente tratado. Los objetivos de la presentación: realizar la definición, la epidemiología, el diagnóstico, manejos en el contexto de la reanimación, que es lo más interesante, principios generales de control evolutivo e interconsultas con el equipo de cirugía torácica. La definición: el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar, que puede ser parcial o completo. Este colapso pulmonar es el que determina la repercusión respiratoria, que está en relación con la reserva funcional del paciente. A su vez, el neumotórax puede ser abierto o cerrado, es decir, asociado o no a un defecto en la pared torácica. Normotensivo o hipertensivo, es decir, cuando se genera el acúmulo de aire en la cavidad pleural, que en presiones positivas muy elevadas, estas terminan afectando el llenado ventricular y por consiguiente el gasto cardíaco, entonces se produce un colapso hemodinámico. Asociado a no hemotórax, como hemos mencionado, la asociación es hasta un 40% en el trauma contuso, puede ser de diversa entidad, dependiendo de las lesiones asociadas, y en el trauma penetrante es habitualmente más alto, entre 70 a 90%. Entonces nos vamos a centrar en la ocupación pleural aérea y vamos a dejar la ocupación pleural predominantemente sanguínea para analizar en el capítulo de hemotórax. Recordar que la epidemiología del trauma continúa siendo la principal causa de muerte en el segmento de los jóvenes. En las series estadounidenses se reportan a 140.000 muertes anuales por trauma torácico. Las lesiones torácicas se presentan habitualmente posterior a mecanismos traumáticos de alta cinemática, pero son una causa fundamental en cuanto a la mortalidad. Hasta un 75% de los pacientes que fallecen por traumas presentan lesiones torácicas. La gran mayoría de los traumas torácicos, sin embargo, se logran controlar, estabilizar o resolver con maniobras simples como el drenaje pleural, pero un 10 o un 15% de los pacientes con trauma torácico requerirán resolución quirúrgica definitiva. Simplemente recordando que en los accidentes automovilísticos, para llevarnos un concepto, el 45 o 50% de los conductores sin cinturón de seguridad presentan lesiones torácicas. La incidencia del neumotórax posterior a un trauma mayor se estima aproximadamente en un 20%, es decir, que 1 de cada 5 pacientes que veamos politraumatizados va a ser portador de un neumotórax. El marco histórico: recordar que todo esto comienza en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial se desarrollan las terapias que ahora utilizamos. La Primera Guerra aportó conocimiento en el manejo de las complicaciones postoperatorias, como empiemas e infecciones en general, conocimiento sobre fisiología pulmonar, shock, resucitación y transfusión, y en los años siguientes los avances fueron significativos en lo que es la técnica quirúrgica, en la optimización del manejo anestésico con intubación endotraqueal, la posterior intubación unipulmonar, y se agregaron posteriormente la ventilación positiva y una franca mejora en el manejo de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que debemos recordar siempre que en la resolución definitiva de un paciente con trauma torácico grave y la presencia de un neumotórax se trata de un trabajo multidisciplinario que va desde el médico que lo trata en el campo, que realiza el catch and go, es decir, toma al paciente y lo traslada rápidamente a un centro de segundo y tercer nivel, el cirujano general que toma contacto con el paciente, que realiza las maniobras de estabilización, y aquellos pacientes que requerirán cuidados y soporte en las unidades de cuidados intensivos y resolución de su patología torácica de forma definitiva por el equipo de cirugía torácica. Es decir, que se trata de un amplio espectro de profesionales que van a participar en el manejo y resolución de estos pacientes. El diagnóstico: debemos tener fundamentalmente que en el enfrentamiento inicial de un paciente con trauma torácico no difiere del enfrentamiento inicial de un politraumatizado, y debemos guiarnos por las guías que realiza la ATLS. Los antecedentes del trauma son de alta importancia para determinar los sitios posibles de lesión, evaluar el mecanismo del accidente, el tiempo transcurrido,
Debemos valorar los signos vitales, el estatus neurológico, y este último debe ser valorado desde el momento del accidente y los posibles cambios que haya tenido. En los traumas contusos es muy específico y es necesario estudiar sobre la dinámica del accidente, lo que es la cinemática. Debemos saber el nivel de formación del habitáculo, si se requirió extricación, si hubo otros lesionados o fallecidos en el lugar, y en el caso de traumatismos penetrantes, lo esencial es saber qué tipo de elemento o arma produjo determinada lesión para saber cuáles eventualmente son las estructuras o órganos lesionados. Pero fundamental es que recordar que el enfrentamiento inicial se rige por el ABCD del trauma. Es necesario evaluar primero y asegurar la vía aérea a fin de pasar a la ventilación, donde nos centraremos en los diagnósticos de las lesiones torácicas y encontraremos al neumotórax en el 20% de nuestros pacientes, en uno de cada 5. Debemos evaluar las lesiones concomitantes, neurológicas, intraabdominales y eventualmente vasculares. Pero a nivel torácico, los hallazgos semiológicos que debemos evaluar son los siguientes: la ingurgitación yugular, la desviación traqueal y la presencia de enfisema subcutáneo, así como inestabilidad de la pared torácica y la ausencia del murmullo alveolovesicular, nos estarán hablando de patología torácica que requiere medidas de estabilización para garantizar la ventilación. El manejo inicial debe estar centrado en la monitorización constante de la función cardiopulmonar mediante al menos la saturación, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y los estudios de imagen comienzan habitualmente con la radiografía de tórax, y esta está rápidamente disponible, es decir, que no haya que trasladar al paciente fuera de la unidad de reanimación. Nos aportará información importante sobre la pared torácica, el parénquima, el espacio pleural y su posible ocupación. Y la ecografía IFAST extendida nos determinará la presencia de líquido libre, intraabdominal, pericárdico y valorará la pleura, donde nosotros vamos a hacer ahora un pequeño capítulo acerca de los hallazgos que nos permiten hacer diagnóstico de neumotórax. El neumotórax hipertensivo, hay que mencionarlo primero porque tiene que quedar absolutamente claro antes de abordar los elementos diagnósticos imagenológicos. El neumotórax hipertensivo es una entidad de diagnóstico clínico. Por el riesgo vital que compromete su presencia, ya que la presión endotorácica aumentada determina colapso de las cavidades cardíacas y afectación hemodinámica con shock, su sospecha o diagnóstico determina la necesidad de drenaje inmediato. Es decir, que volvemos a decir ingurgitación yugular, murmullo pulmonar ausente unilateral y desviación traqueal. La realización del drenaje siguiendo las guías de la TLS puede realizarse por punción con aguja fina con el fin de convertirlo en isotensivo en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, aquí, o en el cuarto o quinto espacio por detrás del borde posterior del pectoral, aquel sector donde el abuelo se agarraba el chaleco, el signo del orgullo del abuelo que decían los profesores añosos. Lo vamos a ver mejor, que es la línea que determina por delante el triángulo de seguridad. Incluso se refiere actualmente que en los obesos la punción lateral es habitualmente más asequible. De cualquier manera, esa maniobra que convierte al neumotórax hipertensivo en un neumotórax isotensivo puede realizarse si se cuenta con la suficiente experiencia y experticia para realizarlo, la colocación de un drenaje que sea definitivo, es decir, si existe en el equipo un cirujano entrenado, un médico entrenado que colocará el drenaje en un minuto, no es necesario la punción, se puede colocar un drenaje pleural más definitivo. Sin embargo, si no hay experiencia, es habitualmente aconsejable como primera instancia convertirlo en isotensivo por punción. Neumotórax abierto es una entidad donde se produce un defecto en la pared torácica que permite lo que se llama una lesión soplante, es decir, el ingreso de aire durante la expiración y habitualmente el egreso de aire durante la expiración. Cuando su tamaño es superior a la tráquea, que es el sector más fino de la vía aérea, compite con la misma y agota el esfuerzo inspiratorio del paciente, es decir, anula el esfuerzo inspiratorio del paciente y convierte al paciente en una verdadera emergencia. La solución temporal suele ser la colocación de un parche, un apósito cerrado en 3 bordes y abiertos en uno que con un mecanismo valvular estabiliza al paciente. Esto habitualmente se realiza durante el traslado de la captación del paciente en el terreno. Estos pacientes son realmente auténticas emergencias que deben ser llevados a bloc
para una correcta exploración por las lesiones torácicas asociadas a esta entidad del trauma. Lo que se realiza habitualmente es la resolución de las entidades potencialmente fatales asociadas en el interior, ya sea lesiones vasculares, lesiones cardíacas, el cierre primario, que no necesariamente es la reparación definitiva de la pared torácica, y la colocación de drenajes pleurales para restablecer la dinámica respiratoria y volver al paciente ventilable. Estos pacientes en los hospitales donde cuentan con equipos quirúrgicos son pacientes que deben ser rápidamente llevados a bloque quirúrgico para su resolución. En cuanto al diagnóstico de neumotórax, vamos a realizar una breve presentación de lo que es el IFAST, la radiografía torácica y la tomografía, que son los tres elementos en los cuales hoy se cuenta para hacer diagnóstico de neumotórax. La ecografía, vamos acá a mirar una ecografía donde se ve en el modo M, tenemos el modo M abajo y el modo normal arriba, donde tenemos la línea pleural, esta línea blanca que está acá. Esa es la línea pleural, esta es una costilla, estos son los planos musculares, los planos celuloadiposos y eventualmente aquí la piel. Esta línea que es la pleura, acá donde se busca el deslizamiento pleural, y estas otras líneas de reverberancia son las conocidas como líneas A, que son normales, que marcan la presencia de aire en el parénquima pulmonar, lo cual, junto con el deslizamiento pulmonar acá, se va a traducir en la presencia de este patrón acá y esto que es la arena, lo que se conoce como el mar y la arena y mar. Esto es el hallazgo característico en el modo M de un pulmón normal. Sin embargo, en un paciente que presenta neumotórax, volvemos acá, vemos la costilla, sacamos la pleura y vemos que no hay deslizamiento y se da un patrón en código de barra o en estratosfera, ¿no? Donde se ven todas las líneas, pero ya no se ve la arena que es producto del deslizamiento pleural. Vamos a profundizar un poco sobre esto. Estos son los hallazgos normales de un parénquima normal. La línea de reverberación son estas líneas A, que están normales, que quieren decir que generalmente están en pacientes normales, sanos, con una buena relación de agua-aire en el pulmón. Y estas son líneas B, que salen del pleura, que se ven en pacientes normales, entre 3 y 5 líneas durante 30 segundos, un minuto de exploración. Y estas líneas, la presencia de estas líneas excluye la presencia de neumotórax cuando están presentes, junto con el deslizamiento pleural. Por otra parte, el punto pulmonar es patognomónico de neumotórax y es el lugar donde se da la transición entre el deslizamiento, que ahora lo vamos a ver en un video, y el pulmón que no se desliza. Uno, encontrando el punto pulmonar, también puede cuantificar el neumotórax. Lo vamos a ver ahora en un video. Aquí tenemos el video, este es el deslizamiento pleural, y estas son las líneas B que salen de la pleura, y acá la ausencia del deslizamiento y el punto de transición que es el punto pulmonar. Acá tenemos el pulmón normal y acá tenemos el neumotórax. Entonces volvemos a ver las líneas B, ahí eso excluye la presencia de neumotórax y acá no hay líneas B. La radiografía de tórax, que es un estudio fundamental para la detección del neumotórax, nos puede evidenciar fracturas costales, enfisema subcutáneo y obviamente el neumotórax, que es la zona de hiperclaridad, sin trama broncovascular, la línea pulmonar. También nos cuantifica la entidad del mismo, el colapso pulmonar, como en este caso, que es un colapso pulmonar casi total. Y es un método muy fácilmente realizable. Sirve para controlar la colocación de un catéter. En este caso, el paciente se colocó un catéter, se puede ver que todavía existe un poco de colapso pulmonar, de cavidad residual. Ya se le colocó un catéter de drenaje. Evidentemente, esto lo que demuestra es que no siempre se obtienen las imágenes primero, se colocan los drenajes en el caso de que la necesidad clínica así lo determine, y luego se realiza la valoración para confirmar, entre otras cosas, el estado del drenaje y la lesión torácica. Esta es una radiografía que no debería existir, es la radiografía de un neumotórax hipertensivo. Se puede ver el aumento del hemitórax derecho, el colapso pulmonar casi total, la desviación cardíaca contralateral hacia el lado izquierdo. Hay una ligera desviación traqueal, no muy marcada, pero es un neumotórax hipertensivo y se le realizó una radiografía, lo cual no debería pasar. Deberíamos tener un alto índice de sospecha
y drenarlo en un primer momento que lo planteamos al diagnóstico, o al menos realizar las maniobras que hemos discutido para convertirlo en hisotensivo. La tomografía es el método de mayor sensibilidad para la detección de neumotórax oculto, luego de que, sobre todo en pacientes estables, en los que no fueron requeridas maniobras de drenaje de forma incipiente. Nos permite determinar no solo la presencia de neumotórax de muy pequeña entidad, sino que sirve para seleccionar aquellos pacientes en los cuales los neumotórax son tan leves que no requieren drenaje. Son pacientes que habitualmente no requieren asistencia respiratoria mecánica y están estables. También permite valorar la presencia de enfisema subcutáneo, fracturas costales asociadas, cuantificar hemotórax asociados en el caso de existir, valorar fundamentalmente las estructuras medicinales en la otra ventana, y uno también puede utilizarlo para la valoración en el postoperatorio de la colocación de drenaje, ver dónde quedan colocados los drenajes, pero siempre debemos tener presente que la valoración clínica es fundamental, ¿no? Esta es una tomografía a un paciente con un neumotórax hipertensivo, es decir, este paciente no se realizó diagnóstico de neumotórax hipertensivo y fue trasladado al tomógrafo para realizarlo en una tomografía. Entonces uno debe tener un alto índice de sospecha y realizar la valoración ecográfica o radiológica y asegurarse de que el paciente no presenta un neumotórax hipertensivo o un neumotórax que ponga en riesgo su vida, que requiera drenaje antes de ser trasladado al tomógrafo, en particular en aquellos lugares en los que realizar la tomografía implica un traslado fuera del sitio de atención, o que implica el traslado fuera de la zona de reanimación, ya que esto expone al paciente a potenciales complicaciones. Manejo inicial. El manejo inicial del neumotórax, por suerte, como bien dijimos, el 90% se va a resolver colocación de un drenaje pleural. El drenaje pleural habitualmente se colocan drenajes de 20 a 24 French. Se colocan en lo que es el triángulo de seguridad, la línea que pasa por la mamila, en el cuarto a quinto espacio, y el borde posterior del pectoral y el borde anterior del dorsal ancho terminan en un triángulo de seguridad donde es habitual la colocación de drenaje. Puede ser en la línea axial anterior, en el borde posterior del pectoral, puede ser en la línea axial media. Esta zona lo que determina que es una zona que tiene menos planos musculares, que es más corto su trayecto hacia la cavidad torácica y que nos expone a pocas complicaciones con las estructuras torácicas de importancia, y a su vez es lo suficientemente alta para ponernos resguardos de lesiones diafragmáticas, ascensos viscerales abdominales que pueden haber acontecido y de los cuales todavía no estamos enterados. Es una técnica que debe realizarse en el contexto de la reanimación. Se puede realizar con anestesia local, con el correcto infiltrado. Lo recomendable es habitual explorar digitalmente la cavidad torácica antes de colocar el drenaje, aunque existen dispositivos de introducción tipo catéter, pero en el contexto de la reanimación lo clásico, lo más recomendado es la exploración digital antes de la colocación del drenaje. Permite saber que el drenaje ha quedado correctamente colocado en la cavidad pleural y nos garantiza que no estamos realizando ningún tipo de lesión. En cuanto al control del drenaje, debemos realizar el gasto aéreo y el control del gasto hemático. Esta es la imagen de un paciente que presenta una fístula broncopleural y por eso se genera esa espuma. La fístula broncopleural de alto gasto en un paciente en CTI, en asistencia respiratoria mecánica. Nosotros debemos de medir el gasto aéreo, sobre todo nos debe llamar la atención en los pacientes en los cuales el gasto aéreo, y sobre todo en aquellos pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, es muy elevado, una fístula superior al 40%, que nos debe hacer poner la sospecha ya sea de una laceración pulmonar compleja con lesión bronquial asociada o una lesión de la vía aérea principal. Debemos realizar el control radiológico del posicionamiento del drenaje y valorar la expansión pulmonar, porque la colocación de un drenaje fundamentalmente tiene como objetivo la expansión pulmonar. Esto es un drenaje afuera de la cavidad torácica, es decir, un drenaje que quedó extra pleural. Vemos que persiste el neumotórax, se ven las fracturas costales y el drenaje no ingresó a la cavidad. Esto puede ser muy común en etapas de aprendizaje o en pacientes obesos, dejarlo extra torácico o incluso subpleural, en cuyo caso el drenaje oscila pero no barbota, porque al quedar extrapleural está sometido a la presión de la dinámica respiratoria, pero no barbota, porque obviamente no está en la cavidad pleural donde está el aire. Entonces, la radiografía de control luego de colocar un drenaje es para ver el posicionamiento.
Y acá tenemos una radiografía de ejemplo que sirve para ver este drenaje que quedó colocado anterior y ascendente, y otro drenaje que quedó colocado posterior y descendente, ¿no? Termina en el fondo del saco costofrénico con la punta que parece que estuviera abajo del diafragma, pero eso es un artefacto por la exposición del diafragma en forma de U. Pero lo importante es que si uno mira, ambos pulmones están expandidos. Por lo tanto, este drenaje, que tiene una curva descendente y está hacia atrás, y este otro drenaje que parece mejor colocado, ambos cumplen su función de lograr la expansión pulmonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, relacionar la colocación del drenaje con la función del drenaje. Es decir, que si se logró la expansión pulmonar, este drenaje que parece tan mal colocado y este drenaje son drenajes satisfactorios. Bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles. Quedamos a las órdenes por cualquier duda. Dejamos las formas de contacto y muchas gracias.